Minutos, damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Espinosa. Él fue ministro de Energía, fue también, por supuesto, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, bienvenido. No vamos a empezar con este tema, las exigencias que se ponen sobre empresas, muchas de ellas en situaciones complicadas, de generar su propia energía y que se tiene que cumplir para este mes de diciembre. Quisiéramos iniciar con otro tema que fue nuestra información de primera plana el día de hoy. Esa presencia valiente de ciudadanos que integran la Comisión Nacional Anticorrupción, Comisión Ciudadana, que llegaron el día de ayer a la Fiscalía General del Estado a exigirles lo obvio, que cumplan con su obligación, exigir que la entidad vincule al ministro Roberto Luque y a la exministra de Energía Inés Manzano en el proceso penal por la contratación de los motores inservibles de Progen y la gestión, si se la puede llamar así, del año 2024 para la crisis energética. ¿Por qué tiene que llegarse a estos extremos en donde ciudadanos, muchos de ellos personas de la tercera edad que les importa el país, tengan que ser quienes catalicen acciones que en forma natural debía haberlo hecho la Fiscalía hace meses, hace prácticamente un año? Muy buenos días, Gustavo. Sin lugar a dudas, este rato todavía hay personas que nos sorprende que lo obvio no sea lo normal en el Ecuador. Hemos llegado a un momento en el que cuestiones que eran evidentemente obvias, razonables, indispensables, como incorporar en este proceso de investigación por el atraco de los recursos, un millonario atraco de recursos al Estado ecuatoriano, sean involucradas. Pero eso no ha sucedido, porque lamentablemente en medio de un proceso de desinstitucionalización de la democracia, de la justicia, del Estado de Derecho, lo obvio ya no es algo normal, es casi la excepción. Yo saludo el trabajo que realiza la Comisión Nacional Anticorrupción. Son personas comprometidas con el país, y como bien señala Gustavo, personas de la tercera edad que realmente ya deberían estar, aparentemente, dedicadas a otras actividades, quizás confinadas a vivir los últimos años con sus familias, pero no es así. Son personas que aman a su patria y creo que tenemos que escuchar esa voz de la Comisión Nacional Anticorrupción, que en gobiernos anteriores también salió a enfrentar, incluso con persecución política y jurídica, al poder. Y en este momento es una de las pocas organizaciones que de forma franca, frontal, está dando batalla en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, y que es en definitiva una lucha por la democracia. ¿Cómo ve usted este caso, en términos generales, la gestión que se hizo en el 2024, el caso Progen, ATM, Austral, que no han sido resueltos todavía y que tienen varios frentes? Hay este pedido ante la Fiscalía que tiene que ver con los juicios que se están ventilando ya en Ecuador sobre este tema, que ha involucrado, me parece, que a una veintena de trabajadores de segundo y tercer nivel de SELEC, pero no a los principales responsables de estas organizaciones cuando los hechos se dieron, que tiene otra faceta que se encuentra en pausa al momento, un juicio político contra Inés Manzano en la Asamblea Nacional, y que tiene otra faceta curiosa en los Estados Unidos, en un juicio en el cual Progen demanda por indemnizaciones al Estado ecuatoriano. Bueno, el asunto es sumamente complejo, Gustavo. Personalmente no podría yo dar una explicación clara de este enrevesado proceso de denuncias incompletas, de denuncias dentro del Ecuador, denuncias fuera del Ecuador, en un escenario donde la corrupción, el atraco a los fondos del Estado es indudable y donde además la Fiscalía no está cumpliendo su papel para tratar de investigar, involucrando a todas las personas que han participado en este hecho tan doloroso y doloso. En ese escenario es el reclamo que acabamos de mencionar de la Comisión Nacional Anticorrupción, algo indispensable, algo fundamental en medio de un país, de una situación en la cual se vive una suerte de justicia a la medida de las estructuras de poder. En este contexto también tenemos que recordar, Gustavo,
que los problemas que se están viviendo en el sector eléctrico eran superables, eran evitables, pero lamentablemente nada de eso se hizo. Escuchaba yo a la ministra, a la ex ministra Manzano, llegar a decir que todo es culpa del correísmo. Por favor, seamos un poco más honestos y seamos un poco más francos en ese tipo de afirmaciones. No quiero salir a defender la gestión del correísmo en el manejo energético, en el manejo del sector eléctrico, ni mucho menos, pero echarle la culpa al correísmo de los problemas acumulados, sobre todo desde que terminó la gestión el presidente Rafael Correa hace casi 10 años, y negar la responsabilidad que tienen los gobiernos, particularmente de Lasso y sobre todo de Daniel Noboa en el tema eléctrico, creo que es ya de una audacia intolerable, es una sinvergüencería que hay que rechazarlo de plano. Recordemos, Gustavo, y esto me parece fundamental, que al inicio del año 2023, en el gobierno de Guillermo Lasso, se sabía con exactitud que se avisoraban estiajes cada vez más complicados. No solo que se sabía que al finalizar el año 2023 y el año 2024 íbamos a tener un estiaje muy profundo, muy complicado, sino que había un plan de acción y había recursos económicos para enfrentar ese plan de acción. Y no se hizo absolutamente nada. Y eso continuó en el gobierno de Daniel Noboa, en el cual, como la cereza que corona el pastel, vino la corrupción en el manejo de los recursos escasos que siempre déficit tiene de el Estado ecuatoriano 1.300 megavatios hora sigue creciendo mes a mes porque crece el consumo en Ecuador. Así es, y ahí nos carecemos desde hace mucho tiempo atrás, eso ya no es implemento del actual gobierno, una propuesta energética de largo plazo, que parta por preguntarse lo obvio, esto sí es lo obvio, ¿para qué energía? ¿Para quién energía? Vamos a seguir suministrando energía costosa en todos los ámbitos, no solo en términos económicos, sino en términos ambientales, a las grandes empresas mineras. Me pregunto yo, Gustavo, empresas que están consumiendo una enorme cantidad de energía. La empresa esta que está extrayendo oro y cobre en la cordillera del Cóndor, el proyecto Mirador, consume electricidad equivalente a lo que consumimos 1.8 millones de habitantes en el país. Y en términos económicos, no estoy solo pensando en términos ambientales, los réditos para el Estado ecuatoriano son exiguos, mínimos, no se ajustan ni siquiera a lo que manda la Constitución. En ese escenario, entonces, la pregunta fundamental es ¿para qué y para qué energía? Luego tenemos que preguntarnos ¿de qué tipo de energía estamos hablando? Y ahí hay que preguntarnos simultáneamente cómo se obtienen esas energías, cómo se generan esas energías, y luego, naturalmente, la pregunta ya de fondo, ¿quién decide qué energía y cómo se va a consumir, y cómo se va a generar y cómo se va a consumir? Y llegamos a un punto fundamental. También hay que manejar el consumo de la energía con mucha responsabilidad, porque ahí tenemos un problema de fondo grave, sobre el cual no se habla, Gustavo. Se cree que hay que generar energía, y en este caso energía eléctrica, para cualquier demanda. No, hay que comenzar a plantearse también el uso eficiente de la energía. La energía bien consumida, la energía bien aprovechada, puede transformarse. No es un término que lo he empleado yo o lo he creado yo, lo escuché hace muchas décadas atrás, en Europa, particularmente en Alemania, en una nueva fuente de energía. Y eso implica entonces tener una visión de largo plazo para el manejo energético, algo que no ha habido en el país. Y la situación se ha agudizado en el gobierno de Daniel Noboa, donde la corrupción ha sido una de las características fundamentales. Quisiera preguntarle también un tema, dando el beneficio de la duda a la teoría de la Fiscalía de que mandos medios de SELEC, empezando por el viceministro, manipularon el proyecto. Quisiera preguntarle, si es que fuera así, qué nivel de responsabilidad política, administrativa tienen los ministros, en este caso Roberto Luque, Inés Manzano, en esos negocios que se hicieron con estas tres compañías que enviaron chatarra en Ecuador. Además, se viabilizó esto utilizando estas figuras de excepción. Se anticipó el 100% del pago sin garantías bancarias ni de seguros. ¿Y quién autorizó eso? No son solo los mandos medios. Yo no digo que no se investigue a los mandos medios.
a todos aquellos técnicos, a esos personajes que estuvieron directamente involucrados en los detalles del contrato. Pero ¿quiénes autorizaron? ¿Quiénes autorizaron el pago de esos recursos? Fueron los ministros, la ministra en particular. Eso es algo que se conoce. Y la pregunta aquí de fondo es, ¿por qué no se ha permitido que en el juicio político, que es fundamental, se transparente toda esa información? Y estamos viendo como la mayoría del gobierno bloquea la posibilidad de que el juicio político sea una instancia para transparentar un manejo que no ha sido claro y que no ha sido suficientemente transparente, valga la redundancia, por el trabajo mediocre o comprometido de la Fiscalía General del Estado, que debía haber estado en primera línea tratando de averiguar qué es lo que ha sucedido. Pero ahí vemos, esa es la realidad, Gustavo. Volviendo el juicio político, la responsabilidad política de los ministros es inocultable. Se cargaron las baterías contra los mandos medios, que no tienen la misma posibilidad de defenderse y que no cuentan con el respaldo del presidente Noboa para proteger a los ministros. Son temas que estamos viendo en este rato en el Ecuador, en un escenario en el cual la democracia está siendo erosionada de forma sistemática, el Estado de Derecho está siendo pisoteado de forma cada vez más planificada, diría yo, y estamos viviendo un escenario donde lo dictatorial comienza a ser la norma. Lo que pasa en la asamblea que usted lo ha descrito, me refiero al juicio político contra Inés Manzano, así como esa presencia ciudadana a través de la Comisión Nacional Anticorrupción ante la Fiscalía, son señales claras de que los mecanismos institucionales y democráticos no están funcionando en Ecuador, o por lo menos no están funcionando con la independencia. Coincido plenamente con esa apreciación, Gustavo. Coincido plenamente con esa apreciación, Gustavo. Estamos viviendo momentos muy complicados y difíciles en el país. En el Ecuador de Daniel Noboa, el estado de excepción no es más la anomalía, no es la excepción. La excepción ha dejado de ser una respuesta temporal a determinadas crisis y estamos viendo que el gobierno del presidente Daniel Noboa, recurriendo a un régimen excepcional permanente, sea nacional o focalizado, lo que está haciendo es dando paso a un esquema de irrespeto sistemático al marco jurídico vigente en todos los órdenes. Este caso concreto del sector eléctrico con Progen, estamos viendo lo que sucede en el ámbito electoral, lo cual es algo tremendamente grave, y estamos viendo entonces como un mecanismo, como este estado de excepción se transforma en un mecanismo que sirve para concentrar el poder, reorganizar el Estado, disciplinar la sociedad y normalizar la suspensión de garantías al tiempo que se sigue forzando un manejo económico neoliberal. Yo creo que hay que tratar de hacer un análisis global de esta situación, entendiendo la gravedad del momento. No quedarnos solo en los hechos aislados que nos indignan, como este que estamos analizando en el sector eléctrico, sino ver todo el bosque, y el escenario concreto es de construcción, de consolidación de un régimen dictatorial. Es que hay problemas por todo el país. Aquí en la ciudad de Cuenca sigue un proceso de cooptación del principal hospital del austro de Elíes, el José Carrasco Arteaga. Siguen cambiándose, ya no ahora altos mandos ni medios, hasta secretarias allí. Se teme que es para tener un control de la gestión de compras, de las auditorías internas, etcétera, etcétera. Un verdadero desastre lo que se denuncia por parte, asimismo, de poquísimos ciudadanos que dan la cara. Pues hay amenazas de por medio y hay un clima indeseable en ese hospital, en una situación en la que no se tienen buenas respuestas de los representantes del gobierno, como el gobernador, que dice que ha pedido ya explicaciones, pero que no se dan a conocer o que no han llegado. Quisiera preguntarle, tomando estos casos, el de el sistema o
situación de la energía en el país, así como la de la medicina, que está en una enorme crisis tras las ofertas de formar esa empresa de fármacos y que vendrían en 3 semanas medicinas de la India, que no se ha dado. ¿Qué está pasando con esta estructura de la gestión de compras, de planificación y control por parte del gobierno? ¿Qué reformas urgentes piensa usted deberían implementarse para evitar que las compras de magnitud en el Estado se realicen sin garantías técnicas suficientes? Bueno, ese ya es un tema puntual en el cual habría que trabajar y habría que buscar mecanismos para transparentar todo lo que tiene que ver con las compras del sector público. Pero lo que acabamos de escuchar, yo no tengo esa información, en el hospital en la ciudad de Cuenca, es algo que se repite en muchas otras partes. Hay un manejo que tiene que ver con esta lógica del proyecto oligárquico neoliberal de reducir el tamaño del Estado en lo económico y en lo social, buscando muchas veces la privatización de las empresas, buscando muchas veces la privatización de los servicios públicos. Todo en un marco donde la corrupción está casi permanentemente presente. Eso es lo que estamos viendo en el caso de la salud, eso es lo que estamos viendo en el tema de la electricidad, que también analizamos, pero si eso sucede en un hospital, en una ciudad, que es indignante, que habría que averiguar y habría que sancionar, preguntémonos qué está sucediendo con la principal empresa del Ecuador. La principal empresa del Ecuador, la estatal petrolera Petroecuador, es desfinanciada y descapitalizada de forma sistemática. Se nombra gerentes mediocres, se nombra gerentes temporales, creo que ha tenido 8 gerentes. Se despide a técnicos calificados, se le impide en definitiva actuar como empresa. Y de eso no se habla con mucha frecuencia, de eso no se dice. ¿Y qué es lo que se está hablando este instante mismo, Gustavo? En la posibilidad de entregar un campo petrolero como Sacha a una empresa privada, extranjera. Esto se logró frenar hace un poco más de un año con la acción de distintos grupos de la sociedad, técnicos, expertos y la sociedad en general, trabajadores que lograron frenar, pero ahora se intenta continuar porque se mantiene, contando con el eco de los grandes medios de desinformación, que las empresas estatales son ineficientes. Hay que ver esa problemática en términos globales y en ese contexto es lo que hay que analizar cada uno de estos casos, pero sin perder de vista la integralidad del problema, sin perder de vista lo que significa este proyecto político oligárquico que tiene por un lado una intención para disciplinar a la sociedad, por ejemplo, a través de la militarización de la misma, y por otro lado para seguir profundizando la neoliberalización de la economía, reduciendo el tamaño del Estado en estos ámbitos fundamentales, y todo buscando la privatización de las empresas, la privatización de los servicios públicos, sin combatir lo de fondo, que tampoco, algo que es de fondo, no lo único, que es la lucha contra impedir la corrupción. Bien, finalicemos con una reflexión, economista Costa, sobre cómo fortalecer las instituciones ecuatorianas, la gran mayoría, creo que todas ellas inmersas en esta profunda crisis, y cómo fortalecer sobre todo la fe pública que va disminuyendo la visión de los ciudadanos con respecto a estas instituciones. Bueno, en primer lugar, lo que necesitamos en Ecuador es un respeto irrestricto a la Carta Magna, a la Constitución. Si no se respeta la Constitución, el resto prácticamente es inútil en términos de tratar de frenar tanto atropello, tanto autoritarismo, tanta violación de derechos. La Constitución tiene que ser respetada y debería servirnos de marco referencial para configurar un gran acuerdo nacional democrático para enfrentar estas tendencias autoritarias, la dictadura en la que estamos viviendo. En segundo lugar, habría que comenzar a respetar la institucionalidad democrática. Lo que se ve en el ámbito electoral, Gustavo, es tremendo, es algo sumamente grave. Y la gente está involucrada, entusiasmada con las elecciones en un contexto en el que la institucionalidad electoral está siendo minada por los abusos y los atropellos. Yo creo que ese es otro tema importante que hay que tener en cuenta. Simultáneamente me preocupa el deterioro también sistemático del sistema de justicia en el Ecuador. La fiscalía que no cumple su función, se inician procesos. Hay
alcalde de Guayaquil, detenido con un informe reservado. No hay ni sentencia. En ese contexto, la credibilidad que tiene la ciudadanía en la institucionalidad se deteriora, es obvio, pero como ciudadanía tenemos que salir a defender en primer término la Constitución, hacer cumplir la Carta Magna y pedir que haya cambios y rectificaciones profundas. Si eso no se puede hacer, ¿qué es lo que estamos viviendo? Un régimen dictatorial. El gobierno tiene miedo, pánico de que la ciudadanía pueda expresarse en las urnas, por ejemplo, con el tema de la revocatoria del mandato, que no es una propuesta de desestabilización de la democracia, no es que está distrayendo al gobernante de sus funciones específicas, todo lo contrario, es una oportunidad para que desde la práctica democrática pueda la sociedad, el pueblo ecuatoriano, expresar su rechazo o su apoyo al gobernante. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia. Gracias, Gustavo. Muy buenos días. Del economista Alberto Acosta Espinosa, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ex ministro de Energía.